¿Has probado todas las dietas de moda? ¿Has contado calorías, saltado comidas, sudado en el gimnasio hasta la última gota? Y aún así, la báscula te sigue mirando con desprecio. Tal vez sentiste culpa. Pensaste que el problema era falta de fuerza de voluntad, ¿verdad? O quizás alguien te dijo, solo come menos y muévete más, como si fuera tan fácil. Pero hay algo silencioso que está saboteando tu esfuerzo. Algo que nadie te enseñó a valorar. Algo tan básico, tan humano, que ni siquiera notamos cuánto afecta a nuestro cuerpo y mente. El sueño. Sí, mientras duermes o mientras no logras dormir bien, tu metabolismo decide si va a quemar grasa o a almacenarla. Tu apetito se descontrola, tus hormonas entran en caos y tu cuerpo, agotado, solo quiere sobrevivir. Pero ¿y si pudieras adelgazar con más amabilidad? ¿Y si el descanso fuera la clave olvidada de tu progreso? Si este mensaje ya encendió algo en ti, si estás cansada de pelear contra tu cuerpo y quieres entender cómo el sueño puede ser tu aliado para perder peso. Entonces dale like a este video, suscríbete al canal Dormir y Adelgazar y déjanos un comentario aquí abajo que diga: quiero aprender a adelgazar durmiendo mejor. Esos pequeños gestos nos ayudan a llevar este mensaje de salud y autocuidado a más personas como tú. Vamos a transformar juntos la forma en que entendemos el cuerpo, conciencia, compasión y descanso real. Durante años nos hicieron creer que bajar de peso era solo una fórmula matemática. Come menos, muévete más, duerme cuando puedas. Pero la ciencia hoy dice todo lo contrario. Dormir no es opcional, es esencial, especialmente si tu objetivo es perder peso, tener más energía y regular tus emociones. El sueño profundo regula hormonas clave como la leptina y la grelina, los mensajeros del hambre y la saciedad. Controla el cortisol, que en exceso promueve la acumulación de grasa abdominal. Mejora la sensibilidad a la insulina, previniendo subidas bruscas de hambre y acumulación de grasa. Cuando duermes mal, tu cuerpo entra en modo de alerta, como si estuviera en peligro. Retiene grasa, busca alimentos calóricos y desacelera el metabolismo para protegerte. Pero esa protección se convierte en una prisión. Por eso, en este video, vas a descubrir cómo el sueño impacta directamente en tu peso y en tu salud metabólica, con base en evidencia científica. Vamos a hablar de las hormonas del sueño y del apetito, el ritmo circadiano y su papel en el adelgazamiento, y estrategias prácticas para dormir mejor y adelgazar sin dietas extremas. Porque tal vez lo que te falta no es más esfuerzo. Lo que te falta es más descanso. Imagina que tu cuerpo es como una orquesta. Cada hormona, un instrumento. Cuando duermes bien, el director de orquesta, tu cerebro, dirige todo con armonía. Pero cuando falta el sueño, la música se convierte en ruido. Comencemos con la grelina y la leptina, los dos primeros violines de esta sinfonía metabólica. La grelina es la hormona del hambre. Aumenta cuando estamos despiertos durante mucho tiempo, sobre todo por la noche. Y le dice al cerebro, come más, acumula energía, estamos en peligro. En cambio, la leptina hace lo contrario. Le avisa al cuerpo cuando ya hemos comido suficiente. Pero con poco sueño, sus niveles se desploman. ¿El resultado? Más hambre, menos saciedad. Es como intentar llenar un vaso con un agujero en el fondo. Estudios científicos muestran que dormir menos de 6 horas por noche puede aumentar la sensación de hambre hasta en un 24% al día siguiente. Y no es hambre de ensalada. Es deseo intenso de carbohidratos simples, grasas y azúcar, energía rápida para un cuerpo exhausto. Y aquí aparece otro protagonista, el cortisol, la hormona del estrés. Cuando duermes mal, el cortisol se dispara desde temprano y se mantiene elevado todo el día. Y ese cortisol alto le ordena al cuerpo almacenar grasa, especialmente en el abdomen, y reducir masa muscular. Es como si tu cuerpo dijera, algo no está bien, tenemos que protegernos. Pero no termina ahí. La insulina, que regula los niveles de azúcar en sangre, también se ve afectada. Con sueño deficiente, las células se vuelven resistentes a la insulina. Consecuencia, más azúcar circulando por la sangre, más hambre, más grasa acumulada. Es un ciclo silencioso. Te despiertas cansada, estresada y hambrienta. Y lo peor, crees que es tu culpa, pero no lo es. Es simplemente tu cuerpo tratando de sobrevivir a la falta de descanso. Investigadores de la Universidad de Chicago demostraron que los voluntarios que durmieron solo 5 horas por noche
durante una semana presentaron menor sensación de saciedad, mayor deseo de comida rápida y una reducción del 55% en la quema de grasa durante el día. Tú no estás fallando. Tu cuerpo solo está pidiendo descanso. Y cuando hablamos de hambre emocional, el sueño tiene aún más peso. La falta de descanso afecta directamente a la amígdala cerebral, la zona del cerebro que procesa las emociones. Con el sueño fragmentado, la amígdala se vuelve hiperreactiva, como una alarma demasiado sensible. Cualquier frustración se convierte en excusa para comer. Mientras tanto, el corteza prefrontal, la parte del cerebro que nos ayuda a tomar decisiones racionales, se vuelve más lenta. O sea, menos control, más impulsividad. Con mal sueño cuesta mucho más decir no a ese segundo trozo de pastel. Es como intentar conducir un coche con el volante suelto y los frenos desgastados. Dormir mal no es solo estar cansada. Es un ataque silencioso a tu capacidad de tomar buenas decisiones, de mantener hábitos saludables, de sentirte satisfecha. Pero hay una salida. Y todo empieza por entender que el sueño no es un lujo, es parte del tratamiento. ¿Has oído hablar del ritmo circadiano? Es como un reloj interno que regula todo en tu cuerpo, desde la producción hormonal, la digestión, la temperatura corporal, hasta tu metabolismo. Y ese ritmo está profundamente ligado a la luz. Cuando amanece, la luz natural activa la producción de cortisol saludable, ese que te ayuda a despertarte y comenzar el día con energía. A medida que el día oscurece, tu cuerpo comienza a producir melatonina, la hormona del sueño. Pero cuando te expones a luces artificiales, como la del celular, la televisión o luces intensas, por la noche, ese ritmo se desorganiza. La producción de melatonina se retrasa, y con ella, todo el proceso metabólico se ve afectado. La melatonina no solo te ayuda a dormir, también regula la liberación de la hormona del crecimiento, KH, fundamental para quemar grasa y preservar la masa muscular. Esta hormona se libera principalmente durante el sueño profundo, sobre todo en las primeras horas de la noche. Por eso, dormir tarde no es lo mismo que dormir menos, es dormir fuera de tu horario biológico, y eso desorienta por completo al cuerpo. Además, el sueño profundo mejora la sensibilidad a la insulina. Durante esta fase, el cuerpo reinicia sus sensores metabólicos, ayudando a mantener estables los niveles de azúcar en sangre al día siguiente. Cuando ese sueño profundo se ve interrumpido, por ruidos, luces o ansiedad, el cuerpo no logra hacer su limpieza hormonal completa. Es como si el equipo de limpieza fuera despedido a mitad del turno. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism reveló que las personas con horarios de sueño irregulares presentan mayor acumulación de grasa visceral, más resistencia a la insulina y tendencia a sufrir picos de hambre al final del día. Y este desajuste afecta incluso al intestino. Sí, hasta las bacterias de tu microbioma intestinal tienen un reloj biológico. Cuando el sueño se desincroniza, la flora intestinal cambia. Menos bacterias buenas, más inflamación, más antojos por dulces. Es como si todo tu cuerpo intentara tocar una sinfonía con partituras equivocadas. Por eso, respetar la hora de dormir y despertar no es exageración, es pura biología. Y hay más. La falta de sueño impacta también la termogénesis, es decir, la capacidad del cuerpo de generar calor y quemar calorías en reposo. Con sueño insuficiente, el cuerpo entra en modo ahorro, reduciendo el metabolismo basal. Piensa en esto. Puedes estar comiendo bien, ejercitándote, pero si duermes poco o en el horario equivocado, tu cuerpo no logra utilizar esa energía de manera eficiente. Así que no se trata solo de cuántas horas duermes, sino cómo, cuándo y con qué calidad. Dormir no es perder el tiempo. Es darle a tu cuerpo la oportunidad de regenerarse, ajustar sus hormonas y volver al equilibrio. Dormir mejor es adelgazar con inteligencia biológica. Y la buena noticia es que no necesitas píldoras mágicas para mejorar tu sueño. Solo necesitas rutina, ambiente y decisiones conscientes. Aquí van estrategias respaldadas por la ciencia para alinear tu cuerpo con su ritmo natural y permitir que el sueño se convierta en tu mejor aliado para bajar de peso. 1. Crea una rutina nocturna relajante. A tu cuerpo le encanta la previsibilidad. Cuando repites ciertos hábitos antes de dormir, él entiende. Es hora de apagar. Ideas simples. Tomar una ducha tibia, escuchar música tranquila, hacer estiramientos suaves o respiración profunda, escribir en un diario
o leer algo liviano. Este ritual puede durar entre 20 y 40 minutos. Lo importante es que sea sin pantallas y orientado a desacelerar. 2. Controla la luz azul por la noche. Celulares, tablets y computadoras emiten luz azul que inhibe la melatonina. Confunden al cerebro, que piensa que aún es de día. Recomendaciones. Apaga las pantallas al menos 1 hora antes de dormir. Usa filtros de luz azul en el celular, modo nocturno o apps como F-Lux. Prefiere lámparas ámbar o de baja intensidad por la noche. Cuanto más oscuro, mejor. Tu cuerpo necesita oscuridad para liberar las hormonas del sueño. 3. Come alimentos ricos en triptófano. El triptófano es un aminoácido precursor de la serotonina y la melatonina. Consumirlo en la tarde puede mejorar la calidad del sueño. Incluye plátano, avena, nueces y almendras, yogur natural, garbanzos, huevos, una combinación ideal por la noche. Plátano machacado con avena y una pizca de canela. 4. Evita la cafeína y el alcohol. La cafeína tiene una vida media de hasta 6 horas. Un café a las 4 de la tarde puede seguir activo a las 10 de la noche. Evita café, té negro o verde, refrescos con cafeína, chocolate oscuro después del mediodía. Y en cuanto al alcohol, aunque da sueño, reduce la calidad del sueño profundo. Evita bebidas alcohólicas, sobre todo por la noche. 5. Crea un ambiente ideal para dormir. Tu habitación debe ser un templo del descanso. Evalúa. Temperatura entre 18°C y 20°C es ideal. Luz. Lo más oscuro posible. Usa cortinas blackout o antifaz. Sonido. Silencio total o ruido blanco. Ventilador o app de sonidos calmantes. Aromas. La lavanda y la manzanilla son relajantes naturales y algo clave, reserva la cama solo para dormir o momentos íntimos. Evita comer, trabajar o mirar TV desde la cama. 6. Haz ejercicio, pero en el horario correcto. El ejercicio regular mejora el sueño, pero entrenar muy tarde puede elevar la adrenalina. Lo ideal, por la mañana, activa el cuerpo y regula el reloj biológico. O al final de la tarde, caminar al aire libre por la mañana es doblemente poderoso. Activa la luz natural y ayuda a sincronizar tu ritmo circadiano. 7. Suplementa con conciencia. Muchos adultos tienen carencias nutricionales que afectan el sueño. Presta atención a magnesio, relaja músculos y mente. Calcio, participa en la producción de melatonina. Vitamina D, regula el ciclo sueño-vigilia y mejora el estado de ánimo. Fuentes naturales, magnesio, espinaca, almendras, semillas de calabaza, calcio, vegetales verdes, sésamo, yogur, vitamina D, exposición al sol o suplementación, con asesoramiento médico. 8. Mantén un horario fijo para dormir y despertar. La regularidad es más importante que la cantidad. Dormir y despertar a la misma hora todos los días fortalece tu reloj biológico. Ejemplo de ventana de sueño. Dormir entre las 22:00 y 23:00. Despertar entre las 6:00 y 7:00. Incluso los fines de semana, trata de no variar más de 1 hora. 9. Evita comidas pesadas antes de dormir. Comer mucho cerca de la hora de acostarse dificulta la digestión y perjudica el sueño profundo. Recomendaciones. Cena al menos 2 horas antes de acostarte. Elige alimentos ligeros y fáciles de digerir. Evita frituras, carnes rojas y dulces por la noche. 10. Cuida tu mente. El sueño y las emociones van de la mano. Ansiedad, preocupaciones o pensamientos acelerados son enemigos del buen descanso. Prácticas que ayudan. Meditación guiada. Apps como Insight Timer o Calm. Respiración 4-7-8. Inhala 4 sec. Retén 7. Exhala 8. Terapia cognitivo-conductual para insomnio. TCCI. Si lo necesitas, dormir bien también significa darle un descanso a tu mente. El sueño es el terreno fértil donde tus metas de salud echan raíces. Sin él, todo esfuerzo puede convertirse en agotamiento. Con el descanso, hasta lo imposible comienza a sentirse más ligero. ¿Te has dado cuenta de que los árboles no piden permiso para descansar en invierno? ¿O de que el mar se retira en la marea baja solo para regresar con más fuerza? La naturaleza no tiene prisa, respeta sus ritmos, pero tú quizás aprendiste a exigirte demasiado, a dormir menos para rendir más, a odiarte por cada gramo que no se va. ¿Cuántas noches sacrificaste en nombre de la productividad?
¿Cuántas mañanas despertaste agotada, sintiéndote culpable por no tener fuerza de voluntad? Tú no fallaste. Estás cansada. Tu cuerpo no es una máquina de quemar calorías. Es un hogar sagrado que necesita cuidado, ternura y presencia. Dormir no es debilidad, es resistencia. Es decirte a ti misma, merezco descansar, merezco vivir con más ligereza. Cada noche bien dormida es un acto de revolución biológica. Es cuando tu cuerpo organiza las emociones del día, repara los tejidos, regula tus hormonas y renueva tu confianza en el proceso. Dormir es entregarte con confianza a lo que no puedes controlar. Es creer que, incluso en silencio, tu cuerpo está trabajando a tu favor. Y en el fondo, ¿no es eso lo que mereces? Un cuerpo que coopera, una mente que descansa, un corazón que no se culpa. No se trata de ser perfecta, se trata de ser paciente con tu camino, de escuchar a tu cuerpo cuando susurra, antes de que grite. Respira profundo ahora. Imagina que cada exhalación se lleva la prisa, la autoexigencia, la culpa. Y recuerda, no necesitas castigarte para bajar de peso. Puedes dormir, puedes cuidarte con amabilidad y aún así, puedes transformar tu vida. Si este video tocó tu corazón, si sentiste que por primera vez alguien te habló a ti, no en tu contra, entonces te invito, con cariño, a suscribirte al canal Dormir y Adelgazar. Estamos construyendo una comunidad de personas cansadas de dietas crueles, de críticas vacías y listas para una transformación más humana. Dale me gusta a este video si te trajo paz. Compártelo con alguien que esté luchando en silencio con su cuerpo. Y cuéntame en los comentarios, ¿cómo está tu sueño hoy? ¿Sientes que afecta tu peso y tus emociones? Tu experiencia puede inspirar a otras personas, y tu gesto puede ser el inicio de un nuevo camino, para ti y para quien te lea. Aquí serás recibida con ciencia, empatía y esperanza, porque dormir bien es el primer paso para vivir mejor.